Agradecemos al doctor Ticona y a los expositores en este panel. Pasamos al siguiente panel, Sostenibilidad Organizativa y Financiera para la APS en el siglo XXI, cuyo moderador es el doctor Rafael Doy Bernoy. Muchas gracias, doctor Chirinos. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento, reiterar mi agradecimiento, esta vez póstumo, a la invitación del doctor Fernando Carbone para participar en este evento. La significancia del mismo creo que se cae de madura y lo que vamos viendo nos va ilustrando en ello. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Quisiera hacer esta paráfrasis de San Bernardo de Claraval, un santo francés del siglo XI de nuestra era, porque todo esto se convierte en una inmensa promesa que puede llegar a ser incumplida si es que no utilizamos como base lo que es el sistema que va a organizarlo y el financiamiento que lo va a sustentar. Por eso es que la palabra clave de este bloque, este tercer bloque, se llama sostenibilidad. Y es la sostenibilidad hacia la organización y hacia el financiamiento que tiene. Esto ya nos lo anunció desde la primera charla el doctor Jarbas Barbosa da Silva, porque se puede convertir en eso, en una promesa incumplida de todo este análisis profundo, sesudo, pero principalmente aplicable, si es que no contamos con estas dos herramientas previas. Con ello, como apertura, pasaría a presentar a los expositores de este bloque. En primer lugar, vamos a tener a la doctora Midori de Javich Rospigliosi, directora técnica del proyecto Local Health System Sustainability de USAID, consultora de la Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Organización Panamericana de la Salud. Ministra de Salud entre el 2012 y 2014, impulsó la implementación de la reforma orientada a avanzar hacia la cobertura universal de salud. Entre 1995 y 2012, condujo proyectos de asistencia técnica, de financiamiento, aseguramiento, gestión y descentralización en salud, entre otros. Entre 1984 y 1995, trabajó en el Banco Central de Reserva del Perú. Es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Políticas y Planificación Económica de la Erasmus University en Países Bajos. Es docente universitaria en el programa de posgrado. Asimismo, tocaba el doctor Sebastián García Sasso, entiendo, ¿no?, quien reemplaza a el doctor Herbert Revilla Stamp. El doctor Sasso es médico de nacionalidad mexicana que ha ocupado importantes funciones en la Secretaría de Salud de su país antes de ingresar a la Organización Panamericana de Salud como director de Evidence and Intelligence for Action in Health de la Asociación Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud. Después tenemos Herbert Revilla Stamp, el subsiguiente expositor, que es médico cirujano egresado de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, especialista en Administración de Salud por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha ocupado cargos directivos en el Ministerio de Salud, MINSA, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, Seguro Social de Salud, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Salud, Superintendencia Nacional de Salud, en su salud, Hospital de Huaycán. Ha sido colaborador externo de la Organización Internacional de Trabajo, con la sede en Perú. Actualmente es docente a tiempo parcial por la Universidad San Ignacio Loyola y se encuentra laborando como médico cirujano en el Hospital de Huaycán. Y finalmente el doctor Moisés Ernesto Rosas Febres, es asesor de jefatura del Seguro Integral de Salud, médico salubrista con 20 años de experiencia en modelos estadísticos matemáticos actuariales, maestro en salud pública y salud global por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, egresado del programa Doctorado de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, experto en aseguramiento en salud,
Ha sido jefe del Seguro Integral de Salud en 2 oportunidades, jefe del Fondo Intangible de Solidaridad en Salud y Country Medical Manager de una transnacional farmacéutica, entre otros cargos públicos y privados. Ha diseñado y coordinado iniciativas locales y nacionales con énfasis en el diseño de mecanismos de pago y sistemas de auditoría y supervisión de atenciones de alto volumen, planes de cobertura, planes de atención, tarifas, y ha participado en diversas fases de desarrollo de aseguramiento universal en salud en el Perú. Con tal introducción, pues le damos la palabra a la doctora Midori de Javich para que comencemos el bloque. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. En varios sentidos he aprendido mucho de los avances que han ocurrido últimamente a partir de las iniciativas del Ministerio de Salud y otras instituciones, así que muchas gracias por ello. Y también muchas gracias porque he tenido la oportunidad de ver a colegas que no veía hace mucho tiempo y saber dónde están colaborando, siguen colaborando con diferentes instancias del Ministerio de Salud, otras instituciones en otras regiones, así que muchas gracias. Lo primero que quiero decir es que para este auditorio tan especializado probablemente nada de lo que diga va a ser nuevo. Quiero más bien reflexionar a partir de unas ciertas cifras disponibles, lo que yo veo como las opciones que tenemos hacia adelante en esta tarea siempre compleja y no completada en ninguna parte del mundo, porque este es un proceso permanente en todos los lugares, en todos los países, y a veces hasta independientemente de los niveles de recursos que se tienen. Entonces, eso es parte de advertencias. Entonces voy a comenzar con un rápido panorama del financiamiento, cifras que probablemente todos conocemos, recordarlas. Quiero presentar algunas consideraciones macroeconómicas para los próximos años, o sea, cómo está el panorama hacia adelante, porque como sabemos eso va a poner un marco a lo que podemos hacer y a los recursos que podemos movilizar para el tema de salud y en particular de APS, y luego mirar algunos retos y opciones de política de financiamiento y terminar con unas reflexiones finales. Como bien dijo, fue Gustavo Rosell, se refirió a este documento, que es el marco operacional para la atención primaria de la OMS año 2020, o sea, bastante reciente, y yo lo encuentro bastante aterrizado. En ese documento, y no voy a ahondar mucho en eso porque se ha hablado con mucha propiedad de esto durante la mañana, los componentes se señalan de la atención primaria son básicamente 3, que tienen que mirarse en forma integral. El tema de servicios integrados, muy importante para mí después de COVID y haber visto COVID en varios países del mundo. Esta insistencia, énfasis es en incorporar bienes y funciones de salud pública. Ha habido una cierta separación en la operación, digamos, y en la política, mirar salud pública por un lado, mirar servicios, atención por otro, y creo que la gran lección del COVID es que estamos hablando de una entidad que debería ser única, cuando hablamos de atención primaria. Se ha repetido, voy a regresar sobre esto, es cuidado o atención a lo largo de la vida, y eso se dice fácil, pero para organizar el sistema no lo es tanto, es un gran reto. El siguiente componente es la política, y me gusta mucho la idea de ponerle acción, porque a veces nos quedamos en la política como documento. ¿Cuáles son las acciones multisectoriales para abordar los determinantes de la salud y políticas que sean políticas basadas en evidencia? Y aquí quiero aprovechar
para expresar una preocupación. He escuchado en los últimos días que hay una idea de eliminar Caliwarma, que se llama Caliwarma. Y en la época que estuvimos en el ministerio, el equipo, se trabajó mucho en esta idea de Aprendes Saludables. Aprendes Saludables es era una integración del Ministerio de Salud en apoyo al programa Caliwarma para ayudar desde diferentes sectores a aprendizajes saludables. Entonces, digamos, no estamos yendo en el mismo sentido, ¿no? La alimentación escolar es sumamente importante. Creo que tenemos que reenfocar en esta acción multisectorial y no dar pasos hacia atrás, sino hacia adelante. Y como también se ha dicho, y el doctor Rosell explicó con detalle, la idea de personas, comunidades empoderadas, ¿no? O sea, son estos tres elementos los que deberíamos estar mirando, financiando, evaluando, y a veces nos centramos más en una parte de lo primero y no integramos necesariamente en nuestra acción o nuestro análisis las tres componentes. La siguiente, por favor. Cifras conocidas, como hemos avanzado en asegurados, casi universal, no es poca cosa. Siempre decimos pero, y el pero está muy bien, pero también reconozcamos que esto ha sido un esfuerzo sostenido a lo largo de 20 años, Oscar, más o menos, en un país donde decimos que las políticas no se sostienen, que no hay visión de largo plazo, y en muchos casos es cierto. Tenemos en el caso de esta política en particular con cambios, con ajustes, como es la vida, pero una cierta continuidad, y de eso debemos felicitarnos. He escuchado más temprano que según ENAO, esto 99 en términos de preguntarle a la gente es como 89, lo cual está muy bien, porque la brecha que teníamos antes era mucho mayor, era mucho menos gente, era consciente, sabía que tenía un derecho en un seguro, entonces por ahí también ha habido una mejora. ¿Cómo es el panorama de las IAFAS, como las conocemos aquí? 73% de los asegurados están en el SIS, ciertamente tiene un peso muy importante en el sistema de salud, 22% en salud, y como ustedes saben, la cifra de salud es muy sensible a lo que pasa en el mercado laboral, ¿no? Si hay más empleo formal, las personas, las familias cubiertas por la seguridad social aumenta, pero ya ha sido dicho que tenemos un mercado laboral con una alta y creciente proporción de empleados informales, ¿no? Entonces, ciertamente, y Oscar lo decía, este número va a tener un crecimiento limitado por la estructura del mercado laboral que tenemos. He traído acá un cálculo un poco antiguo ya, y probablemente sea el único dato producido y no, digamos, más ampliamente disponible, que trataba de mirar cuál era la diferencia entre los recursos que, comillas, están disponibles para un asegurado en la seguridad social, en el SIS y en la policía, las sanidades de la policía y las Fuerzas Armadas. Esto probablemente habría que actualizarlo, ¿no? No creo que cambie mucho. El SIS es aprox la mitad de salud. Y eso pone en la mesa un tema de equidad. Pone un tema de cómo se diferencian los derechos efectivos entre diferentes tipos de coberturas y de asegurados. En el largo plazo, en el mediano plazo, y por supuesto comenzando desde el corto plazo, esta brecha debe cerrarse.
y significa una cantidad de dinero muy importante. Acá, por supuesto, no están solo los recursos que se canalizan vía el CIS, sino están todos los recursos públicos destinados a atender, a cuidar a un asegurado CIS. Entonces, ese es un reto. Le llamamos los economistas segmentación. Le llamamos segmentación porque hay segmentos poblacionales diferentes con, en realidad, derechos efectivos diferentes, limitados por muchos factores, pero uno de ellos la disponibilidad de recursos. Entonces quiero poner esta idea de segmentación que para mí es un reto aún mayor a lo que normalmente se llama fragmentación. Sinceramente me preocupa menos la fragmentación, que no es comparable a la que hay en otros países, que son 300 diferentes IAFAs, digamos, pero sí veo como un reto muy importante, no solamente para la salud, sino para la integración nacional, el hecho de que hagamos un esfuerzo consciente para cerrar esta brecha que representa la inequidad en el sistema. Voy a apurarme. La siguiente, por favor. ¿Qué datos tenemos disponibles? Entonces ya hemos visto el dato de cobertura poblacional. ¿Qué datos tenemos disponibles para medir la cobertura prestacional? Y acá me estoy basando en información pública que es recogida, analizada y reportada por la OMS. Ahí está la referencia. Y lo que básicamente estamos mirando es que el índice de cobertura de servicios, de cobertura universal, está alrededor del 70%. Hace unos meses tuve la suerte de estar en una conferencia en el Japón, y en el programa había una charla sobre los casos ejemplares en el mundo de mejora de su servicio, básicamente de atención primaria, digamos. Y me di con la gran sorpresa de que uno de los ejemplos era del Perú. Está en los exemplars. Si quieren les paso el dato para que vean el documento. Y básicamente lo que ellos decían es, entre el 2000 y el 2018 ha habido una mejora sustancial, más o menos de alrededor de 50 como índice, a más de 70. Entonces es un dato interesante porque a veces miramos con mucha dureza al sistema, y creo que también vale la pena reconocer algunos avances, aunque siempre insuficientes. Entonces, ¿qué nos dice esto? Es un índice que no refleja lo que hemos estado hablando de APS, es un índice mucho más restrictivo, solo 14 indicadores. Salud reproductiva, materno, neonatal, infantil, ustedes lo ven, enfermedades infecciosas, no transmisibles y capacidad y acceso a servicios. Y este índice, si investigan, si miran un poco la información acá, van a ver que tenemos esta medición para cada uno de esos bloques. Entonces es una forma muy concreta de saber dónde estamos y cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer. Creo que este indicador se podría aplicar regionalmente. Podríamos nosotros hacer un esfuerzo de tener un indicador que refleje el tema de cobertura de servicios en cada región, probablemente perfeccionar este índice para ponerle cosas que están por encima de lo mínimo, basados en nuestro PEAS. Entonces hay una potencialidad grande, y creo yo, de tener un indicador para rendir cuentas, para saber dónde estamos, qué nos falta, para poder medir a lo largo del tiempo cómo vamos mejorando. Por el otro lado, la tercera dimensión, como ustedes saben, de la cobertura universal es el gasto catastrófico. Según esta misma fuente, 12% de las personas, casi 13% de las personas en el Perú, tienen gastos en salud mayores al 10% de sus ingresos y 2% mayores al 25%. Esa es la forma en que calculamos
más o menos la idea de gasto catastrófico. Después de mucha debate, finalmente se optó por estos dos indicadores. ¿Cómo estamos en el tiempo con estos dos indicadores? Una cierta caída hacia el 21, por supuesto tuvimos COVID en medio, y en términos de gasto catastrófico también una elevación, que no es poco si uno lo mira en términos tendenciales, en el 2001. Entonces, ojo tenemos que mover la aguja acá y tenemos que tener cuidado en la cantidad de personas que se ven empobrecidas o tienen un efecto negativo sobre su patrimonio, su riqueza por falta de una cobertura financiera. La siguiente, por favor. Que vamos a mirar algunos números. Saben que a los economistas nos gustan los números. Muy rápidamente. También información disponible de OMS, gasto en salud per cápita, importante incremento desde el 2005 al 2022, estábamos en $123, ahora estamos más o menos en $440. ¿Cómo se ha comportado el gasto público doméstico? Es decir, el gasto público en salud respecto del total del gasto en salud ha ido creciendo en línea con este aumento de la cobertura del SIS. Está el 62% del financiamiento depende del gasto público, el resto es privado. Y claro, público acá estamos sumando es salud con SIS, digamos. El sector privado, un gasto de bolsillo todavía alto, aunque decreciente. Los datos que yo tenía eran 29, o sea, por ahí estamos. Se supone que deberíamos estar más o menos en 20, para que no tengan efectos catastróficos. Entonces, declinando, pero un poco lento en el avance. Y la prioridad de salud dentro del presupuesto, según esta fuente, es 16, casi 17%. Con lo cual, estamos entre los países más o menos que tenemos una proporción del presupuesto total dedicado a salud relativamente alto. Porque claro, como decía Oscar, podemos demandar más fondos a salud, pero no si eso es a costa de reducir fondos para saneamiento, por ejemplo. Entonces, cuando miremos el presupuesto, no miremos solo salud, miremos aquellos sectores y servicios asociados a la salud de la población para mirar en realidad cuánto estamos destinando, ¿no?, a este propósito. Acá, para referencia al PBI per cápita, el gasto en salud ha crecido más que el aumento del PBI per cápita. Es decir, que le hemos dado prioridad a la salud, alguna prioridad a la salud. Esta es la curva de crecimiento del gasto corriente en dólares por persona. Quiero llamar la atención a este comportamiento acá para decir que es muy importante que pensemos en políticas anticíclicas, políticas financieras, políticas fiscales anticíclicas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando la economía cae, cuando los recursos fiscales caen por shocks externos, cualquier otro motivo, deberían haber algunos servicios en salud que no sean afectados en su financiamiento. Es decir, evitar que estos caigan también con el resto del gasto público. Esa es política anticíclica. Hemos tenido política anticíclica en crisis anteriores, ciertamente en la época del COVID, pero algo para tener en cuenta. Y no podemos evaluar eso si no estamos mirando números, ¿correcto? Para mí, este bajón, el 15-16, es algo a seguir investigando. Okay, la siguiente. Y acá vamos a mirar, debo decir que cuando uno busca en estas
referencias de la OMS, de cifras que se recogen mundialmente, hay un conjunto de países que tiene información sobre atención primaria. Cuánto se gasta, cómo se gasta. No es el caso del Perú. El Perú no está reportando la información que nos permitiría, en una base comparativa homogénea, saber cómo estamos en APS. Entonces, una primera cosa que me gustaría decir es que deberíamos hacer el esfuerzo de contribuir a esa base de datos, porque si no nos podemos comparar, si no nos podemos medir, en realidad todos los avances que nos ha comentado Marita no tienen evidencia, ¿no? Entonces lo que yo he hecho acá es, me van a disculpar la simpleza, simplemente he tomado presupuesto público. Entonces ya no estoy mirando todo el sector, solo estoy mirando presupuesto público. Y público en el sentido del subsector público, no estoy incorporando salud acá. Y lo que vemos es una cosa muy interesante. Si uno mira la definición del MEF, de esta categoría de atención médica básica, que esa es la definición que hay en el presupuesto, estamos hablando de servicios finales intermedios, hospitales locales, centros de salud, puestos de salud, atención 1 y 2. Es muy importante que esta definición calce con lo que queremos medir y asegurarnos de que lo estamos reportando bien. Esta desagregación es posible a nivel de cada unidad ejecutora. Entonces, no le hemos estado dando suficiente atención en cómo estamos midiendo presupuestalmente la atención primaria o lo que querramos medir, digamos. Entonces, una primera aproximación, y dentro de esta definición, lo que vemos es que el Perú gasta, o digamos el subsector público, se gasta 32% del presupuesto en salud en esta atención médica básica, que representa en términos de dinero 314, digamos, 300 soles por persona, más o menos $80, ¿no? Entonces, si vemos a la siguiente, que no está acá, pero les contaré. Mirando últimas investigaciones sobre costos y estimaciones de gasto en atención primaria para los niveles, para los países que son de ingresos medios y altos, como nosotros, el gasto en atención primaria es más o menos $170. Entonces hay una brecha, casi el doble. Si podemos regresar, aplicando la regla del 7.2, que no sé si ustedes la conocen, pero básicamente lo que nos dice es que si queremos duplicar esta cifra, necesitamos crecer durante los próximos 10 años, cada año incrementar en 7.2. Reto grande, como vamos a ver. Ahora pasemos a las consideraciones macro. Si podemos ver la siguiente. 3 indicadores. Esto lo hicimos para muchos países en el proyecto. Hicimos una taxonomía. Yo solamente voy a presentar el caso Perú. Riesgo de sobreendeudamiento, es decir, cuánta deuda pública tenemos respecto del PBI, nos clasifican como de riesgo bajo. Y eso refleja lo que todos sabemos. Tenemos unos, digamos, fundamentos macroeconómicos sólidos que se han mantenido a lo largo del tiempo. No es porque yo haya trabajado en el Banco Central. Las cifras lo dicen. El segundo indicador es cuál es nuestro potencial para mayor espacio fiscal en general y para salud en particular. Y esto está muy asociado a cuánto proyectamos crecer. Las grandes mejoras que han habido en los últimos 20 años se han debido a políticas, se han debido a esfuerzos, pero fundamentalmente se han debido a un ritmo de crecimiento sostenido en el país, ¿no? Que por un lado redujo pobreza, estoy mal de tiempo, redujo pobreza, entonces no tenemos grandes expectativas de crecimiento y ya tenemos una prioridad más o menos alta, no podemos
empujar mucho a tener un pedazo de la torta más grande, porque ya tenemos una parte considerable y hay otros elementos a considerar en otros sectores. Muy rápidamente, entonces el panorama es, seamos cautos, el esfuerzo de conseguir más recursos va a ser un esfuerzo grande, y si podemos ver la siguiente, tenemos algunos retos, un espacio fiscal reducido, un espacio presupuestal también reducido, porque ya estamos como el 17% de la torta, y no sé si tenemos un espacio de abogacía que se requiere de sociedad civil, como se decía hace un momento, de los actores del sistema, para apoyar al ministerio en esa negociación de mayores recursos. No voy a leer esto, solo voy a saltar rápidamente al final. Yo recuerdo cuando vino Jim King, que era en esa época el director del Banco Mundial, y tuvimos una reunión, los dos coincidimos que la peor enfermedad del sistema era, ¿cuál? La hospitalitis. Últimamente hemos visto anuncios de hospitales que se construyen, cual parece bien, pero como economista yo diría, ¿cuál es el costo de oportunidad en términos de atención primaria de esos hospitales tan grandes? Entonces, recursos restringidos, panorama cauto, y estamos tomando decisiones que parecieran no necesariamente estar alineadas con la conversación de hoy. Y quiero sí centrarme acá, si me permiten. La siguiente. ¿Cuáles son las políticas, acciones de financiamiento para fortalecer la APS? Lo primero, esta relación con salud pública, con seguridad sanitaria, creo que es un reto organizativo, también conceptual, hay que hacer eso. Hay que abogar por la prioridad APS en sus tres componentes. Estamos casi a puertas de las campañas electorales. La agenda APS debería estar claramente posicionada en, no digo todos, pero una gran mayoría de partidos que luego puedan hacer concertaciones en el Congreso para este fin. Y claro, una cosa es decir que hay prioridad de APS, pero no es real la prioridad de APS hasta que se le asigna recursos y mandato, ¿no? La mancomunación, que es la otra función de financiamiento, y esto Oscar lo puede también explicar con más detalle. Hubo una ley de financiamiento de aseguramiento universal aprobada en el 2011, mucha resistencia del MEF, hoy se ha avanzado hacia un reglamento, una propuesta de reglamento, que era lo que faltaba, y ha sido aprobada por el Consejo Nacional de Salud y probablemente esté en el escritorio de la oficina jurídica del Ministerio. Entonces, hay mucho que hacer para un cambio que es fundamental, que es asociar el financiamiento del MEF a los asegurados. Hoy lo que tenemos es que aumentan los asegurados y Dios proveerá, ¿no? Entonces, preferiríamos que sea el MEF el que provea para tener seguridad de que podemos efectivamente hacer los cambios. Otra cosa simple, no hemos reglamentado los macroprocesos de las UJIPRES. Es decir, cuando hablamos de compra de servicios tenemos una IAFA y al otro lado tenemos un prestador. ¿Cuál es el prestador que enfrenta, con el que se relaciona la IAFA, SIS? Tenemos que potenciar a ese otro actor del sistema, que ustedes me dirán, pero están las unidades ejecutoras, ya, eso no es suficiente. Entonces no hemos avanzado mucho en esto, yo creo que esto es fundamental. Un tema que me parece crucial, y perdón, doctor, que me parece fundamental es, discúlpeme si soy simplista, ¿ya? Pero detrás de la reforma de la APS, para mí, hay dos cosas fundamentales, muchas seguramente, pero dos cosas fundamentales.
bajar la atención ambulatoria de los hospitales. Los hospitales no tienen que ser los centros de atención ambulatoria de baja complejidad. Por eso es que seguimos construyendo esos hospitales enormes. Entonces, esta compra de atención ambulatoria en el primer nivel de atención, y acá uso explícitamente el término primer nivel de atención, me parece fundamental y es un beneficio para las personas que van a tener esta atención más cercana y para los propios hospitales que se van a poder dedicar a lo que deben dedicarse. En términos de mecanismos de pago, y esto requeriría una conversación larga, ¿cómo nos acercamos a esta idea de la ruta de atención, de la ruta de cuidado? ¿Cómo? De repente Moisés nos puede contar las historias y las iniciativas que se están tomando, pero eso me parece fundamental. Si estamos partiendo de la atención integral como ruta, atención a lo largo del ciclo de vida, ¿cómo reflejamos ese propósito en la forma en que remuneramos, reconocemos al prestador? Es muy importante. Y con esto voy a terminar, no voy a leer la última lámina. Inversión. Creo que hay, en ese momento voy a regresar al tema, una falta de visión estratégica sobre cómo se hace inversión en salud en el Perú. Y creo que es una herramienta poderosísima de modulación y de rectoría en el sistema. Si no tenemos una inversión que siga una estrategia de ampliación de oferta, de reducir brechas, ¿qué tipo de atención financiamos o invertimos? Lo que vamos a tener es pues una cosa por acá, otra cosa por allá, y no vamos a tener un abordaje sistemático de la inversión. Yo creo que hay que regresar a reenfocar la inversión en establecimientos estratégicos. No se llamaban de APS, pero le podemos cambiar el nombre, y tener un fondo preferente de inversión para acelerar lo que se necesite hacer en términos de inversión, que tampoco es demasiado. Creo que hay acá, no sé si lo he puesto acá, no es propiamente inversión, pero se puede hacer mucho con EORs, es decir, estos esquemas de inyección de recursos para, no propiamente inversión, pero sí para mejoramiento, reposición, que pueden hacer una diferencia muy grande en estos establecimientos de salud. Creo que voy a parar acá por el tiempo, les dejo una última lámina que son consideraciones más generales, nada que no se haya ya mencionado. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Doctora.